Saluda el diácono Óscar López este lunes 14 de diciembre de 2020. Tercera semana de Adviento. Memoria obligatoria a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, carmelita. El año de nacimiento probablemente fue 1540 en Fontiveros, Ávila, España. Se queda muy pronto huérfano de padre y debe trasladarse con su madre de un lugar a otro, mientras sacaba adelante como podían sus estudios y procuraba ganarse la vida. En Medina, en 1563, vistió el hábito de los carmelitas y después del año de noviciado obtuvo licencia de vivir según las reglas sin mitigaciones. Ordenado sacerdote en 1567, después de los estudios de filosofía y teología cursados en Salamanca, el mismo año se encontró con Santa Teresa de Jesús, que hacía poco había obtenido del prior general Rossi licencia para la fundación de dos conventos de frailes carmelitas contemplativos, después llamados descalzos, para que fuesen de ayuda a las monjas por ella fundadas. Un año después, durante el cual se puso de acuerdo con la santa, el 28 de noviembre de 1568 forma parte del primer núcleo de reformados en Duruelo, cambiando el nombre de Juan de San Matías por el de Juan de la Cruz. Varias fueron las funciones desempeñadas por él en la Reforma, de 1572 a 1577. Fue también confesor, gobernador del monasterio de la Encarnación de Ávila, no de la Reforma, donde había sido priora Santa Teresa al principio. En calidad de tal, se encontró envuelto en un desagradable incidente de la vida interna del monasterio del cual fue considerado en cierta forma responsable. Preso, permanece aproximadamente 8 meses en la cárcel del convento de Toledo, de donde huyó en agosto de 1578. En la cárcel escribió muchas de sus poesías que más tarde comentó en sus célebres obras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que estamos necesitados del amor, de la misericordia y del perdón del Señor, reconozcamos nuestra falta y pidámosle perdón al Señor. Con un corazón contrito y humillado acerquémonos a ese Padre misericordioso, Padre de ternura y amor, que siempre nos perdona y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar del libro de los Números, capítulo 24, versículos 2 al 7 y 15 al 17. Al Salmo 24 vamos a responder: Señor, instrúyeme en tus sendas. Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 21, versículos 23-27. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del poderoso, que cae y se le abren los ojos. Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es el más alto que Agag y descuella su reinado. Y entonó sus versos: oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escuchaba palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Al Salmo 24 respondemos, instrúyeme, Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes. Con rectitud, enseña su camino a los humildes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tenemos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues como vemos, mis queridos hermanos, surge en toda esta liturgia de la palabra que hemos escuchado, un cetro y una estrella. Balaán, el profeta pagano, contratado para maldecir al pueblo elegido, hace honor a sus propios títulos y no tiene más remedio que ver los signos de Dios y de escuchar sus palabras, y en vez de maldecir, bendice. Se ve que también en aquellos tiempos el Espíritu de Dios actuaba fuera de la comunidad de la salvación, y Balaán tiene que rendirse y someterse al Espíritu de verdadera profecía que ha tomado posesión de él. Sus palabras de bendición trascienden el momento presente y anuncia un futuro mesiánico, el nacimiento de un rey que nacerá bajo la luz de una estrella y tomará el cetro del pueblo de Dios. A veces, hoy como entonces, hay profetas a su pesar, gentes que, aunque hostiles al pueblo de Dios, pronuncian palabras que no pueden no reconocer en él una presencia salvadora de Dios. Así, por ejemplo, incluso los que critican con actitud a los cristianos, echándonos en cara nuestra incoherencia con la fe que profesamos, nos están recordando la excelencia de esa última, exigiéndonos el testimonio que les hurtamos con nuestra mediocridad. Jesús, nacido bajo el signo de la estrella, es el portador del cetro de la dinastía de David, el Mesías que tenía que venir al mundo, que anunciaron los profetas, incluso el pagano Balaán. El cetro es el signo de un mero poder externo, que se impone y destruye, sino de una autoridad que emana de la propia persona de Jesús y que él ejerce benéficamente, curando y enseñando. Mateo 21, 14, 23. Pero también denunciando los abusos en torno al templo. Mateo 21, 12, 13. Y la esterilidad del pueblo elegido. Mateo 21, 19, 21. Llama la atención el contraste entre el profeta extranjero y pagano, que ve en Israel al pueblo elegido y los representantes de este mismo pueblo, sacerdotes y ancianos, que se niegan a reconocer la autoridad de Jesús, a diferencia de Balaán, ni ven ni escuchan. Es verdad que la revelación de Dios al hombre se realiza de manera dialogal. Dios habla sin imponer y espera la respuesta por parte del ser humano. Pero el diálogo, para poder realizarse, tiene sus condiciones. La primera es la apertura de espíritu, la segunda la sinceridad. Es inútil intentar dialogar con quien no está bien dispuesto, con el que se cierra en banda. Son como esos que ni bailan cuando les tocan la flauta, ni lloran cuando les cantan en endechas. Mateo 11:17. Como los que cuando se expulsa un demonio te llaman poseído. Mateo 12:24. Sin embargo, Jesús no deja
de interpelarlos, lanzándoles un desafío que puede ayudarles a entrar en razón, a afrontar su mala fe y tal vez a convertirse. La pregunta sobre el bautista que no pudieron, ni supieron, ni quisieron contestar es una llamada a examinarse a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Es algo que nos puede suceder a todos. Oímos sin escuchar, vemos signos sin entender el significado, hacemos de nuestra fe una costumbre, un distintivo cultural, sin el dinamismo vivo de la esperanza y la conversión. Pero si reconocemos que el Espíritu actúa fuera de la iglesia, no podemos no reconocer que actúa con mayor motivo dentro de ella y que en el pueblo de Dios son muchos los que han perfeccionado sus ojos y abierto sus oídos para ver la presencia de Dios y escuchar su palabra. Hoy celebramos a San Juan de la Cruz, una de las cimas de la experiencia mística, un maestro de vida espiritual que nos ha enseñado a elegir el camino estrecho y empinado que conduce a la cima del Carmelo, a la unión con Dios. En realidad Dios mismo se ha acercado a nosotros en Jesús, que nos purifica, nos enseña y nos cura. El Adviento es una fuerte llamada a abrir los ojos y los oídos, a escuchar signos y a escoger palabras de bendición, a creer profecías, a convertirnos nosotros mismos en profetas que anuncian la venida del Señor, el Rey Mesías que nacerá bajo el signo de una estrella. Y tenemos pues, mis queridos hermanos, el mensaje de este lunes 14 en la memoria obligatoria de San Juan de la Cruz. En los carmelitas, pues fiesta, y una gran fiesta, porque es uno de los abanderados de la espiritualidad carmelitana. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, feliz día, la Virgen los acompañe.